Buenas tardes. O no se fue nadie o vino más gente. No sé. ¿Vino más gente? Qué bien. Que sean bienvenidos todos. Se me gastó un poco la voz durante el almuerzo. Mi mamá decía, cuando se come no se habla. No aprendí bien eso. Pero no podía no dejar de contarle a los hermanos las cosas que ellos estaban interesados en saber. Y cuando hicimos el video sobre cómo conocí la verdad del Padre y del Hijo, donde participaron muchos amigos nuestros, hermanos, dando su testimonio, al final Emanuel me hizo emocionar porque mostró los testimonios de personas muy queridas. El hermano Jorge Lopera, Adrián Alonso y el pastor Luis Pérez. Todos ellos están en el descanso, pero fueron precursores en este tema y quiero rendir un recuerdo a cada uno de ellos, que no se nos vayan de la memoria. Adrián formaba parte de una coinonía, un grupo pequeño que teníamos en mi iglesia acá en Florida, allá por los años 90. Y cuando él trajo por primera vez el tema del Padre y del Hijo, yo dije, otro loco con su tema. No le entendí, o sea, ya era anciano, era trinitario, había explicado la Trinidad muchísimas veces, me parecía tan lógica la Trinidad dentro de las explicaciones, o sea, estaba en la Biblia, se veía, solo que tiempo después me di cuenta que algunos pasajes de la Biblia se nos ocultaban a los trinitarios o se los tergiversaban. Cosas que eran claras, como el versículo que leímos esta mañana acerca de Jesús soplando su Espíritu Santo. Eso es clarísimo, eso es irreductible. No pueden decir, no, lo que estaba soplando Jesús era... Él lo dice, este es el Espíritu Santo que les voy a enviar después, dentro de unos días. Pero uno no lo logra entender hasta que alguien se lo muestra. Y esa era la tarea que magistralmente hacía Adrián Alonso, Luis Pérez. Luis Pérez sabía lo que se exponía. Luis Pérez sabía que lo iban a echar de la iglesia, como ocurrió, pero que le iban a sacar la jubilación. Y se la sacaron a una persona que en la vejez ya era viudo. Recuerden que en la Biblia las viudas, los viudos tenían un tratamiento especial porque eran indefensos, igual que los huérfanos. Pues le sacaron la jubilación, ya anciano y además enfermo, al borde de la muerte. O sea, no tuvieron piedad. Y eso demuestra un espíritu y otro espíritu. Un espíritu que se juega por la verdad sabiendo lo que va a perder. Y otro espíritu que para callar la verdad no le importa transgredir los mandatos bíblicos. Esas son las características de los hombres y de las mujeres del tiempo del fin. Esas son las características que van a tener, tal vez en un grado más elevado, los 144.000, que no tienen en poco su vida, o sea, no consideran que su vida sea importante, porque están allí para representar a su Señor. Yo no encuentro palabras, ni creo que la mayoría de nosotros entienda
el momento crucial de la historia en el cual estamos viviendo. Así como Jesús sopló y envió el Espíritu Santo a sus discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo derramado con más fuerza como una lluvia temprana, de la misma forma Dios, que nos ama, nos ha mostrado un pantallazo durante un año, año y medio, en el 2020 y 2021. Cómo la gente va a quedar encerrada en las ciudades, cómo van a ser presionados para que adopten medidas que no quieren adoptar, pero se les dirá que esas son las cosas buenas que el gobierno mundial tiene para cada uno de los siervos esclavos que vendrían a ser el resto del mundo. Dios nos lo dio como unas gotas. Bueno, ahora viene la tormenta. El pastor Juan Zurroca tiene en el canal Logos TV un segmento que se llama La Tormenta Perfecta y habla acerca de los eventos del fin. Y mostró en uno de los últimos videos cómo en Davos una bruja, porque eso es lo que es, una bruja adoradora de la Pachamama, iba sobre cada uno de los que estaban sentados ahí, que eran como 5 o 6, soplándoles el espíritu chamánico de la Pachamama en un acto de paganismo total. Y nadie se levantó y dijo: mire, yo soy cristiano, lo que usted está haciendo está mal, a mí no me lo haga. Si ellos lo quieren, allá ellos, pero a mí no me lo haga. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo con esa forma de pensar. ¿Y qué es lo que sopló esta mujer? Jesús sopló su espíritu. Esta mujer, que es representante de Satanás, ¿qué sopló? Sobre todos esos dirigentes mundiales que están ahí. El otro espíritu. El espíritu del otro lado, el espíritu de oscuridad. ¿Qué creen que corre por la mente de esas personas? ¿El bien de la sociedad? No. En esas manos está el gobierno del mundo. ¿Qué hacen los hijos de Dios viendo lo que nos tocó ver a nosotros? ¿Cuántos años hace que la Iglesia Adventista le está predicando al mundo? 180 años, 160. Bueno, ¿cuánto es el impacto que los adventistas hemos hecho en el mundo evangélico? ¿Cuál es el impacto? Generalmente los adventistas, los que se convierten al adventismo, son ex-católicos, decepcionados o católicos nominales que no les importa nada su religión, encuentran en el mensaje adventista algo lindo y deciden volcarse hacia nuestra iglesia. Los evangélicos en general, no dije todo, en general se aburren dentro de nuestras iglesias. Perdón, es así. Tienen otra forma de adoración y no la estoy apoyando, estoy diciendo lo que es real porque a mí me lo han dicho. No, gracias, tu iglesia es muy linda, pero es aburrida. Los cantos de ustedes no tienen ese savoir-faire, por decirlo en francés, esa salsa, ese condimento que tienen nuestro. En las iglesias evangélicas, esta incluida, tienen baterías, tienen montones de instrumentos musicales que nosotros no tenemos, no usamos un piano, ¿no? Un órgano, normal. Pero es que la adoración que nosotros creemos que es la correcta es una adoración que transporta nuestra mente y no solamente nuestro cuerpo hacia los atrios celestiales. En cambio, la adoración
evangélica, la que les gusta, no importa la mente, porque la letra de las canciones son 3 palabras. Lo que importa es el movimiento y el sacudimiento y los aleluyas. Es distinta. Entonces, no hemos hecho mucho impacto entre los evangélicos. Así que, ¿cómo hacer para llegar a la mente de los evangélicos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Conocen la parábola de los obreros que fueron a cosechar la viña? ¿Cuáles recibieron el salario injusto? Los que llegaron en la última hora. Trabajaron 1 hora y se llevaron el sueldo de todo el día. ¿No les gustaría ser obreros de la última hora también? Trabajar poco y ganar mucho. Todo el mundo quiere eso. El tema es que esa parábola está mal explicada, porque nosotros vivimos 2000 años después de esa parábola. Esa parábola trata de un grupo de gente que no tiene un trabajo fijo y que va a la plaza a ver si consiguen un trabajo fijo para comer ese día. Y los que fueron contratados en la primera hora están contentos porque saben que al final del día van a cobrar todo el día y van a llevar alimento a sus casas. A medida que va pasando el tiempo, cada uno se hace la idea de que va a recibir menos, aunque no se les dijo cuánto van a recibir. Pero si vos llegás a la mitad del día, sabés que vas a recibir la mitad del salario. Con lo cual, si tenés muchos hijos, la comida va a ser menor. Entonces, mientras estás trabajando, estás preocupado porque a cada uno de tus hijos le va a tener que dar de comer menos. ¿Y cuál era el pensamiento de los que estaban ahí y era la hora 1/10? ¿Cuál era el pensamiento de ellos? ¿Quién me va a contratar por 1 hora? Nadie. Y además lo que gane por 1 hora no me va a alcanzar, por lo tanto es casi como nada. Ellos estaban ahí porque no tenían el valor de volver a sus casas y decir no traje nada. O sea, cada una de las 12 horas que estaban los obreros en la plaza fueron horas de angustia después de la primera hora. En la hora 1/10 la angustia era terrible. ¿Alguna vez lo pensaron así? No. Los obreros de la hora 1/10 estaban desesperados porque sabían que sus hijos no comían ese día. Cuando viene el dueño de la viña y les dice vengan a trabajar, no van contentos a trabajar. Van a trabajar porque, bueno, por lo menos es algo. De mis 4 hijos, 2 comerán. O 1. Por lo menos. No comeré yo y le daremos de comer a otro de mis hijos. No sé, creo que muchos de ustedes son padres. Saben la angustia de cuando llega a fin de mes o cuando llega el momento de pagar las cuentas y no hay dinero. O dinero suficiente. Entonces los de la hora 1/10 tienen la alegría en el momento del cobro de que han recibido la totalidad. ¿Por el trabajo excelente que hicieron? No, ¿por qué lo recibieron? Por misericordia. Hoy nosotros estamos viviendo en la hora 1/10 y están siendo llamados un montón de obreros. En este momento, en Cusco, en Perú, se están haciendo reuniones para los evangélicos, donde predica un pastor evangélico el mensaje adventista. Pastor evangélico dijo, no hablen de Elena de White cuando se acercan por primera vez a un evangélico. Porque si hablan de Elena de White, el evangélico que ya viene mal predispuesto contra Elena de White, cierra las puertas. Listo, no te escucha más. Es más o menos la situación cuando alguien nos habla de las bondades y de los milagros de la Virgen María. ¿Le creemos?
queremos escuchar, nos sentamos a escuchar la historia de las distintas vírgenes y sus milagros, no nos interesa. Y este pastor evangélico dice, el problema de los adventistas es que lo primero que le dicen a los evangélicos es, Elena de White dijo. Y no es que esté mal, pero está mal en ese momento, a esa persona. Vayamos con la Biblia bien traducida. Usen la mejor versión de la Biblia que puedan conseguir, la mejor traducida, la que no tenga errores. Para eso les acabo de decir, vayan a una Biblia, fíjense, Hebreos capítulo 4, verso 9. ¿Qué dice? ¿Dice reposo o dice reposo sabático? Dice reposo sabático, listo, es una buena traducción. Porque quiere decir que no está prejuiciada en contra del sábado. Seguramente en otros versículos también lo tendrán bien. Vayan a primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. No es una buena traducción. No es fidedigna. Bueno, esto solamente era para decirles, hermanos, que vivimos en tiempos proféticos, que ya comenzaron los tiempos proféticos. No es que vendrán en el futuro. No vendrán en el futuro. Estamos en medio de los tiempos proféticos. Ya comenzaron. Si en el año 2018 o 2019 yo les decía, los tiempos proféticos ya comenzaron, tal vez estaba hablando de la caída de la Unión Soviética. Ese fue el puntapié inicial que los adventistas pudimos ver que el tiempo del fin había comenzado. ¿Por qué la Unión Soviética? Porque cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos quedó como única superpotencia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice también el conflicto de los siglos. Entonces ahí era el momento de despertar. Ahí era el momento de que nos pusiéramos bien las pilas para predicar a todo el mundo. Pero resulta ser que aquellos que viven cómodos dijeron, no es tanto el escenario del tiempo del fin, no te fanatices, no asustes a la gente, porque la gente se asusta y si tiene miedo, entonces no viene a la iglesia, porque los asustamos. Mejor hay que cantar y mover los brazos y así estamos todos felices. Entonces, eso ocurrió hace 30 años. La Unión Soviética cayó el 1 de enero del año 1992. Estamos en el 2024. Hace 32 años cayó la Unión Soviética. ¿Aprovechamos el tiempo? No. Cuando cayeron las Torres Gemelas, Elena de White había dicho, estando una vez en Nueva York, Dios le hizo ver los edificios altos que eran reputados como incombustibles. Estos edificios no se pueden quemar, pero vi una alarma de incendio y cómo los edificios se venían abajo y no había forma en que los bomberos pudieran apagar las llamas. Se quemaron como el alquitrán. Ahora, cuando ocurrió el 11 de septiembre de 2001, muchos recordamos haber leído en el evento de los últimos días esa cita y salimos a decir, hermanos, otra profecía se está cumpliendo de nuestros ojos. Pero los que están cómodos dijeron, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Elena de White nunca dijo eso, no se estaba refiriendo a las Torres Gemelas. ¿Cuántas posibilidades? Nueva York, torres altísimas, el orgullo de sus constructores, se vienen abajo, los bomberos no pueden apagarlas. ¿Cuántas posibilidades hay de que esa no fue el cumplimiento de la profecía? Pero seguimos retrasando porque queremos seguir viviendo en el mundo, porque tal vez ganamos mucho dinero y es necesario seguir acumulando tesoros en la tierra donde el óxido y la polilla corrompen. O sea, frenando lo que Dios nos viene mostrando que se está acelerando, frenando. ¿Por qué lo estamos frenando? ¿Porque hay miedo? Sí, hay miedo. ¿Porque no hay convicción? Sí, no hay convicción.
porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue infiltrada para adormecerla y transformarla en una hermana de Babilonia? Sí, también. Hace muchos años. Fue infiltrada en el único lugar donde se puede ejercer la suficiente presión para dirigir el camino de la Iglesia Adventista hacia los pies de Roma. ¿Dónde es eso? En nuestras facultades de teología. Allí donde se pueden introducir alumnos que luego continuarán subiendo en los puestos a toda velocidad, porque es lo que quieren hacer, no predicar el Evangelio, subir en los puestos rápidamente para lograr el control. Y al lograr el control pueden llevar a la iglesia a donde ellos quieran. Fue el caso de Leroy Fromm. Leroy Fromm, introducido como un alumno de teología en la década de 1910, fines de 1910, 1920, se transformó rápidamente en editor de la revista Watchman y luego en editor de la revista Ministry, la revista Ministry dedicada a los obreros evangélicos. Desde ahí podía influir la mente de esas personas. Y así lo fueron catapultando hasta transformarlo en el gran teólogo de la Iglesia Adventista. Tengo un libro de Leroy Fromm. No sé si lo han visto en la biblioteca, en la librería adventista. Cómprenlo. Estaba barato, por eso lo compré. Yo no lo había leído totalmente y lo compré porque habla del Espíritu Santo. Se llama La venida del Consolador. Y yo les voy a leer algunas cosas que subrayé de este libro para que vean cómo cuando alguien quiere, un teólogo, decir algo, lo disfraza de una manera tan hábil que si tuviera sombrero me sacaría el sombrero para hacerlo. Dice acá, página 15: Bendito Espíritu, satisface tú la profunda necesidad de nuestra alma, colma en el anhelo de nuestro corazón, prepáranos para el servicio sagrado y entonces úsanos para la gloria del Padre y del Hijo. ¿Está mal lo que dice? ¿Está mal? No, no está mal. Él va congraciándose lentamente con el pensamiento de los pioneros para desviarnos del camino. No sé cuántos saben ustedes de geometría. No era una de mis materias preferidas, pero sí aprendí que un pequeño ángulo, una pequeña desviación de un ángulo al principio se transforma en una desviación muy grande en la distancia. Pero al principio la desviación del ángulo es casi imperceptible. Pero si nosotros nos desviamos del ángulo acá y le apuntamos a la luna, jamás le vamos a pegar a la luna. La luna es grande, pero la desviación en tantos millones, miles de kilómetros también va a ser muy grande. Entonces, el engaño trabaja de esa forma. Tenían un problema los traductores de la Biblia. El problema es que la palabra Espíritu Santo en la Biblia original en griego siempre aparece en minúscula. Se supone que el Espíritu Santo es el nombre de un tercer Dios. Si es el nombre del tercer Dios, debería estar en mayúscula. Porque Cristo, porque Jesús, porque Padre, cuando se refiere a Dios el Padre, como por ejemplo en el Padre Nuestro está en mayúscula. Entonces Espíritu Santo debería estar en mayúscula. ¿Cómo está en las Biblias? Está en mayúscula. Pero en el original, en los manuscritos griegos, siempre aparece en minúscula. Siempre. ¿Por qué?
porque no era considerado otra persona, era considerado un algo. Perdonen, tengo que explicarlo así. No era una persona como el Padre y el Hijo, era un algo. En español se nos hace un poco difícil entender el concepto desde el punto de vista de las cosas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le dirían a esto? La silla, ¿está bien? Lo que está dentro de este vaso es agua. ¿Cómo le decimos? El agua. ¿Es masculino? No, es agua. Pero le ponemos un artículo masculino. Y a la silla le ponemos uno femenino. En inglés, en griego, en otros idiomas, ese artículo es un artículo neutro, que nosotros no lo tenemos. En inglés sería the share. Y the, tanto es él como la, como es. Es masculino o femenino, es neutro, no tiene importancia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que al leer en griego, el artículo que se usa es indefinido, lo cual nos da la pauta de que no es una persona, un ser, sino un algo. Entonces, quien leyera en griego podría entender que el espíritu no es una persona. Más aún dice en la página 35, Leroy Fromm, el mismo hecho de que el nombre espíritu sea en el original griego un sustantivo neutro y que siguiendo normas gramaticales estrictas en inglés, en la traducción del King James, del Rey Jacobo, en inglés se haya utilizado para referirse a él el pronombre impersonal itself, en la versión autorizada, que es una versión revisada, ¿no?, se cambió el espíritu mismo, itself, cuando dicen Romanos, por ejemplo, 8, 16, 26, el espíritu mismo, itself, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, se lo cambió por himself. Y himself sí es un pronombre personal. ¿Por qué se hizo el cambio? Simplemente porque le convenía a la doctrina de la Trinidad. Entonces, Leroy Fromm, y tengo la revista Ministry, donde él dice que recomienda a los adventistas no la versión King James, sino la versión revisada de la Biblia en inglés, para que nadie se dé cuenta del engaño. Ahora, ¿qué quiere decir consolador? ¿Cómo lo conocemos al Espíritu Santo? Como el consolador. ¿Cuántos consoladores hay en la Biblia? Uno solo. Dice, página 34, Leroy Fromm, la expresión consolador es una traducción inadecuada de la voz griega parácletos. Siempre que aparece el Espíritu como consolador, se nos dice que proviene del griego parácletos. ¿Correcto? Bueno, el nombre particular que designaría el nuevo ministerio que estaba por iniciar el Espíritu, parácleto, se traduce mejor, quiere decir que consolador no es la mejor traducción. Se traduce mejor por abogado. Esto es lo que nos aseguran la mayoría de los comentaristas. También significa representante, intercesor
suplicante y por último, consolador. Todas estas acepciones, ¿a quién definen? ¿A quién apuntan? A Cristo. Porque si Paráclito, la mejor definición es abogado, ¿cuántos abogados tenemos? Solo tenemos un abogado. Y esto lo reconoce. Pero claro, está en las primeras páginas. Cuando uno va avanzando, ya se olvidó al principio lo que había leído al principio. Va tergiversando las cosas y dando las vueltas. Y la cantidad de veces que aparece el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo. ¿Cuántos espíritus hay? Así es como lentamente nos fueron llevando a Roma, a los pies de Roma. Porque Roma dice que la doctrina fundacional de Roma es la Trinidad. Roma está basada en la Trinidad. Y lamentablemente, y esto es algo que a mí me dolió muchísimo cuando lo leí en revistas nuestras, adventistas, que dicen que la doctrina fundamental del adventismo es la Trinidad. Y no puede ser. No puede ser. Entonces estamos negando nuestro nombre. No solamente estamos negando a los pioneros, estamos negando nuestro nombre, porque la Iglesia Adventista no fue levantada para sostener la doctrina de la Trinidad. Es más, nuestros pioneros decían que justamente Dios levantó a la Iglesia Adventista para borrar todas las huellas del papado que habían sido introducidas en el cristianismo, entre ellos la inmortalidad del alma, la adoración del domingo, la Trinidad y todas esas doctrinas falsas, la adoración de imágenes, etcétera, etcétera. Así que cuando retrocedemos, damos vuelta e introducimos en nuestra iglesia la doctrina de la Trinidad, estamos negando la razón de nuestra existencia. ¿Entienden eso? Si la doctrina de la Trinidad es la doctrina fundamental de la Iglesia Adventista, estamos negando nuestra razón de por qué existimos. Porque no existimos para eso. Existimos para mostrarle al mundo el mensaje de los tres ángeles y la necesidad de una preparación para los eventos que vienen. Pero Satanás, obviamente, que está en cualquier manifestación nueva de crecimiento espiritual, él es como los bomberos. Cuando ve un fuego del Espíritu Santo quemando a alguien, viene y lo apaga. Y eso es lo que hizo con la Iglesia Adventista. Lentamente propició que entraran en la Iglesia Adventista hombres no convertidos. Elena de White lo dice. Entrará otra forma de organización. Y ya lo vieron esta mañana con el tema del manual de iglesia. Empezó a organizarse la iglesia distinta de lo que nuestros pioneros querían que fuera. Querían que fuera una iglesia viva, libre y dinámica. Se transformó en una iglesia estructurada, donde el que piensa distinto, fuera. Ese es un pensamiento satánico. Satanás piensa así, por eso son las persecuciones. Y los cristianos caen en eso. Por eso también ha habido persecuciones aún en aquellos que decían tener la verdad. En 1950, unos investigadores evangélicos, Walter Martin y Donald Barnhouse, uno era editor de la revista Eternity y otro era un investigador que estaba por hacer un libro sobre las sectas, y Walter Martin, que era el investigador, dijo: ¿qué hago con la iglesia adventista? ¿Es una secta como los mormones, los testigos de Jehová? Porque él ya había catalogado a los mormones y a los testigos de Jehová como secta.
y no sabía qué hacer con los adventistas. Adivinen por qué. Porque los mormones y los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Tampoco, bueno, no voy a entrar en eso. Investiguen ustedes. Pero la iglesia adventista ya para la década del 50, de 1950, ya era trinitaria. Por lo menos a través del manual de iglesia, ¿no? Y Walter Martin dice, ¿cómo los catalogo? ¿Como sectas o no sectas? Entonces pidió autorización de venir a la Asociación General a conversar con los dirigentes adventistas. Adivinen quiénes estuvieron ahí como uno de los líderes que hablaron con Walter Martin y con Donald Barnhouse. Leroy Fromm. Junto con Roy Anderson, un pastor australiano, se complotaron para hacer todo lo posible que la iglesia adventista no fuera declarada secta. Básicamente le dijeron así a Walter Martin y a Barnhouse: ¿qué quieren que les digamos? ¿Qué quieren que creamos nosotros? Bueno, tienen que creer en el prelapsianismo, o sea que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, porque hasta ese momento la iglesia creía que venía con lo que les leí esta mañana, la naturaleza de 4000 años de pecado. Bueno, no hay problema. Fueron, se reunieron, cambiaron todos los textos que pudieron encontrar, los libros de Uriah Smith y de otros pioneros, cercenaron todo, y después de algunos artículos en la revista Ministry, ¿quién era el director de Ministry? Leroy Fromm. ¿A quién estaba dirigida la revista Ministry? A los ministerios, a los ministros. Entonces fueron poniendo artículos tras artículos para convencer a los pastores que cuando se saliera voz populi el tema, ya todos estuvieran convencidos de que Jesús vino con la naturaleza anterior al pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros está capacitado para vivir sin pecar. Si no es a través de Cristo, no vamos a obtener la redención, porque no podemos dejar de pecar. Con lo cual anula lo que se dice de la última generación, que va a tener que vivir sin intercesor. Por eso, dentro de la iglesia evangélica está la doctrina del rapto secreto. Jesús, antes de su venida, 7 años antes de su venida, va a llamar al cielo a todos sus hijos fieles, se los va a llevar al cielo para que no estén acá en la gran tribulación. Entonces, en el cielo ya no tienen ningún problema con el pecado, ya están en el cielo. Esa es básicamente la doctrina evangélica. Nosotros, basados en la Biblia, decimos que mediante el sacrificio de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados, y mediante su ayuda podemos vencer al pecado como Jesús venció el pecado. Bien, eso fue cambiado. Lo de la Trinidad ya estaba cambiado, pero había algunos teólogos adventistas que no se dejaron convencer. Entre esos teólogos, el pastor M.L. Andreasen, que se opuso tenazmente con todas las armas que tenía. Él ya estaba viejito. Y adivinen qué le pasó al pastor Andreasen. Lo mismo que al pastor Luis Pérez. Ya estaba viejito, lo borraron de la iglesia, le sacaron la jubilación y lo transformaron en un paria. O sea, lo alejaron de todos los púlpitos, de todo, para que no convenciera a nadie más, porque era innecesario.
absolutamente necesario que la Iglesia Adventista no fuera considerada una secta. Y a partir de eso, paso tras paso, la Iglesia se empezó a alejar del objetivo que Dios nos había trazado. En la década de 1960, un gran directivo de la Iglesia, un hombre que tenía muchos cargos importantes, llamado Bert Beach, empezó a hablar con el Vaticano en medio del Concilio Vaticano II, cuando se abrió, el Vaticano abrió las puertas para que los hermanos separados se unieran a la cristiandad. Bert Beach fue al Vaticano. Adventista, pastor adventista, dirigente, fue al Vaticano, le regaló una medalla al Papa en nombre de la Iglesia Adventista, lo cual levantó bastante polvareda, pero siguió siendo pastor de la Iglesia Adventista y presidente de campos, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando. En 1980 se dieron cuenta de que la teoría de la doctrina de la Trinidad nunca había pasado por el Congreso de la Asociación General. Tenemos una doctrina que no pasó. ¿Alguien puede ocurrirse de que esta doctrina no es válida porque nunca pasó por el Congreso de la Asociación General? Votémosla. Y la votaron. Total, ya todos eran trinitarios. En 1990 hubo más acercamientos con la Iglesia Católica, se creó la Oficina de Libertad Religiosa, y acá voy a hacer un paréntesis porque tuve unas experiencias muy traumáticas con la Oficina de Libertad Religiosa en la década de 1990. Yo vivía acá en Buenos Aires, trabajaba en el diario La Nación, cuando un día la policía entró a hacer un allanamiento en la sede de una religión llamada Los Niños de Dios. No sé si recuerdan ustedes. Bueno, se los llevaron presos, les quitaron los hijos, hicieron toda propaganda en contra de esa secta, de que era una secta maligna. Al principio yo no me preocupé, hay tantas sectas que hay en el mundo, no me preocupé demasiado de ese tema. Pero un día estaba yendo a mi trabajo y escuché en la radio del auto que uno de los dirigentes le pusieron el micrófono cerca y le dijeron: nos están llevando presos porque nosotros denunciamos al Papa como el anticristo y creemos que él va a llevar al mundo a adorar a la bestia. Ah, claro, dije. Ahora entiendo. A estos los están usando como ejemplo de lo que le va a pasar a todos los que denuncien al Papa como la bestia, etcétera, etcétera, el anticristo. Entonces, el pastor Luis Pérez, un poco de tiempo después, no sé, un mes después, algo así, me pidió que dé unas conferencias en la iglesia de Florida. Él era el pastor de la iglesia de Florida en aquel tiempo, año 1995. Entonces expliqué lo que estaba pasando y por qué esa secta, ya para entonces había estudiado todo el tema, la secta Los Niños de Dios no existía. Esa gente formaba parte de un grupo que se llamaba La Familia. Algunos de ellos habían pertenecido a la secta Los Niños de Dios, pero ahora se llamaban La Familia. Bueno, expliqué todo el tema de lo que se venía para las sectas y que la Iglesia Adventista estaba en el libro Las sectas en América Latina. Acá dice: mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, pentecostales, movimientos pseudoespirituales, bautistas. Este libro es católico, no es evangélico. En el libro evangélico, recuerden que ya nos habíamos vendido a Walter Martin, pero este es un libro católico. Es más, está prologado por Monseñor Cuarrachino. ¿Recuerdan ustedes que era el secretario general del CELAM en aquellos años?
Ahora les voy a leer algo interesante que dice este libro sobre los adventistas del séptimo día para que vean cómo las cosas han cambiado. Yo prediqué eso en Florida, fue grabado, fue distribuido en varios lugares, y un día en mi oficina, en el Diario de la Nación, aparecen dos personas de traje. Me dicen a los compañeros: che, Daniel, hay dos que preguntan a mí por vos. Yo no los conocía. Bueno, voy a saludarlo, y si usted no nos conoce, y no. Nosotros somos los dirigentes de la familia. Escuchamos su disertación, alguien nos la hizo acercar, la defensa que usted hizo por nosotros, y queremos agradecerle. Gracias a lo que usted dijo, se nos abrieron algunas puertas que antes estaban cerradas, porque nosotros le mostrábamos a la gente que era lo que estaba pasando. Se llevaban en los cassettes en aquella época, y aunque nos tuvimos que ir de Argentina, fuimos a Chile y anotamos a nuestros hijos en un colegio adventista. Y el director del colegio adventista nos dijo: yo no los hubiera aceptado a ustedes ni a sus hijos por ser de la secta esa, pero yo también escuché la predicación de Cúcaro y ahora entiendo qué es lo que están haciendo con ustedes, así que sean bienvenidos. Ellos ya para entonces, ya habían pasado como 2 o 3 años, volvieron a la Argentina, las cosas se habían apaciguado. El tema es que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista no dijo ni mu con respecto a eso. Tiempo después, en la época de los finales de los años 90, ocurrió otra cosa. Querían obligar a los menonitas de Guatraché, en La Pampa, a que fueran a las escuelas del Estado, que mandaran a sus hijos a las escuelas del Estado. Y los menonitas dijeron: de ninguna manera, si nos obligan a eso, nos vamos del país. No vamos a permitir que el Estado sea el que instruya a nuestros niños. Interesante, ¿no? La postura. Cuando yo me enteré de eso, llamé por teléfono a las oficinas de la Asociación Bonaerense. Les dije: mire, tenemos un departamento de libertad religiosa, es necesario que nosotros salgamos a defender a ellos, porque nos puede pasar lo mismo que a los menonitas, que nos cierren las escuelas adventistas. Respuesta de la Asociación Bonaerense: eso está ocurriendo en La Pampa, a nosotros no nos incumbe. ¿Y a quién le incumbe? Y tal vez a la Unión. A la Unión, llamando Departamento de Libertad Religiosa de la Unión. ¿Cuál es la respuesta del Departamento de Libertad Religiosa de la Unión Austral? Era en aquel tiempo. Dice: mira, mientras no nos toquen a nosotros, nosotros no tenemos por qué meternos, que se arreglen los menonitas. Ah, bueno, ¿para qué existirá el Departamento de Libertad Religiosa? Entonces, entendiendo el peligro, yo dije: esto hay que frenarlo. Y gracias a Dios yo trabajaba en el Diario de la Nación, un diario importante. Entonces hablé con unos colegas, y Bartolomé de Bedia, un compañero de trabajo, fue enviado por el diario a Guatraché, a La Pampa, a ver cómo era la situación in situ de los menonitas. Y él estuvo y pasó 2 días viviendo allá con los menonitas, y escribió artículos, y uno de los artículos que más recuerdo decía así: he vivido 2 días en el paraíso. La gente es buena, amable, nadie roba nada, nadie toca lo que no le corresponde, los niños son maravillosos, la educación de estos niños es ejemplar. Yo creo que lo que debería hacer nuestro gobierno es adoptar la educación de los menonitas y no obligarlos a ellos a adoptar la educación del país, que produce delincuentes, vagos, bla, 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 bla. Publicado en el diario La Nación de Buenos Aires, eso fue una bomba para el gobierno.
Resultado, los menonitas siguieron teniendo libertad. En 1997 o 98 se organizó en la ciudad de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, en una universidad judía que está ahí en Once, una reunión de los directivos de libertad religiosa. Venía John Grass, que era el directivo mundial, y fuimos invitados ahí, Pablo Pérez, Yuri Baranov, y quien les habla, que éramos los directores de una revista que se llamaba Ya. Como era una institución religiosa judía, no se podía entrar si uno no tenía una invitación formal, así que nos dieron una invitación, fuimos y escuchamos todo lo que hablaban de la libertad religiosa, de apoyar, de cuidar la libertad religiosa, y yo me acordaba de la familia y de los menonitas, así que escribí unas preguntas sobre ese tema. ¿Por qué ellos no habían estado presentes cuando se intentó transgredir la libertad religiosa de esas instituciones? Como ya conozco la forma de manejarse con respecto a las preguntas, y sé que a las preguntas que son molestas no las contestan o dicen no hubo tiempo, fui a donde estaba el panel y le dije a la secretaria, que yo la conocía, le dije: Marta, estas son mis preguntas, te las doy en primer lugar, todavía nadie había preguntado nada, estas son mis preguntas. Ella se levantó, fue y se la dio a los pastores, a los directivos que estaban ahí, se la dio. Yo vi cuando se la dio. Primera, empezaba a responder las preguntas. ¿Y la mía? Segunda pregunta. La mía no aparecía. No aparecía. Mi pregunta no aparecía y no apareció. Y llegó al final, bueno, ya no hay más preguntas, lamentamos el tiempo, se nos acabó, chao. Entonces fui y le dije: ¿qué es lo que pasó con mi pregunta? No sé, le dice la secretaria. Yo fui y se la di. No sé qué le hicieron. Desapareció. O sea que preferimos estar del lado de los poderosos y no del lado de los débiles. No jugarnos, porque nos jugamos de la boca para afuera, pero no con las actitudes que podrían dañarnos a nosotros, pero no nos debería importar. Este libro habla de los adventistas del séptimo día. El que escribe es un jesuita, Ignacio Díaz de León, de México. Este hombre pasó mucho tiempo asistiendo a las reuniones adventistas. Todo lo que dice está muy bien avalado. Habla de primer fracaso, segundo fracaso, la fecha del fin del mundo, Elena de White, la restauradora, la propagación de nuestras doctrinas, etc. La actividad misionera. La obra misionera del adventismo no se limita a la predicación, si bien esta faceta cubre todas las demás, porque en realidad el adventismo predica con sus escuelas de diferentes grados, con sus granjas agrícolas, sus hospitales y facultades de medicina, y todo ello esparcido por todo el mundo. Es la obra práctica y positiva de una iglesia que, si bien espera el fin de los tiempos, no lo hace, al menos estando mano sobre mano. ¿Van a aplaudir o no? Deberían. Es la verdad. Finalmente, digamos que esta iglesia pasó, como todas en los primeros días de su fundación, una etapa de agresividad que la hacía rabiosamente independiente. O sea, cuando éramos independientes éramos agresivos. Las cosas han cambiado bastante.
En primer lugar, se ha frenado un poco la excesiva propaganda acerca de la señora White, aunque sigue siendo para ellos la profetisa, la mujer inspirada por Dios. También se han moderado bastante en su vocabulario al hablar de otras confesiones. Hay mensajes subliminales acá, ¿entendieron los mensajes subliminales que hay acá? El mensaje es: la iglesia adventista ya no es independiente, la iglesia adventista no nos acusa a nosotros los católicos de ser la bestia o el anticristo. Se han moderado. ¿Cómo vino esa moderación? Lentamente, a través de los años, nos han venido acercando a Roma. Últimamente cada vez con mayor velocidad. A mí me indignó mucho el tema de la ordenación de las mujeres al pastorado y al ancianato, porque no hay en la Biblia ningún versículo que lo autorice. Pero entiendo que en los pasos que estamos dando hacia Roma, esto va a continuar peor. Ustedes saben lo que hay en la agenda del Papa sobre el cambio climático. La encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si es una ley dominical encubierta. La ley dominical encubierta está en esa encíclica. Si la Iglesia apoya eso, nunca va a reconocer que es una ley dominical disfrazada. Por lo tanto, cuando llegue la imposición de un día de descanso por el clima, va a convencer a los adventistas de que eso no tiene nada que ver con la ley dominical, porque no es algo religioso, solamente es algo ecológico. Y que el sábado es algo ecológico, porque el Papa también lo dice, que el sábado es algo ecológico que nos ayuda a restaurar la Tierra, el planeta. Y muchos lo van a creer, como creyeron en el 2020 que cerrar las iglesias estaba bien, como creyeron en el 2021 que la solución del 2020 había que adoptarla por amor al prójimo. No importa lo que te metieras en el cuerpo, por amor al prójimo, porque Jesús dio su vida, vos también tenés que dar algo. Y así se convenció a la gente, y así es como nos van a convencer. Van a convencer a muchos adventistas de que acepten esta nueva imposición. ¿Quiénes son los que propugnan esto? A principios del año 2000, la Iglesia Adventista fue invitada a tener conversaciones en el Vaticano, sabiendo que si presentaban esa invitación delante de la Iglesia Adventista, habría muchas voces en contra. Lo mantuvieron en secreto. 4 reuniones se hicieron, una en el Vaticano, 3 en Suiza. Y después lo dieron a conocer cuando se filtró, finalmente, como pasa en todas las cosas, ¿no? El diablo no puso la tapa y se filtraron las reuniones y tuvieron que reconocer que en realidad sí lo hicieron, pero fueron a predicar al Vaticano. Lo cual hay que agradecerles que hayan ido a predicar, porque vieron que los curas no saben nada. Ellos escriben esto sobre los adventistas perfectamente bien escrito, todo lo que dice es correcto, pero ellos no saben nada. Hay que ir al Vaticano a predicarles. Nos están llevando a Roma, de las narices, porque ya hace muchos años que comenzó esto. Y lo que era incipiente al principio ahora se está haciendo muy evidente y va a ser cada vez más evidente. Necesitamos despertar a nuestros hermanos ahora, porque en el próximo cierre que venga ya no va a haber tiempo. Necesitamos hacerlo desde afuera de las ciudades. Que ninguno de ustedes piense que adentro de las ciudades va a hacer la obra. Recuerden ustedes con quién contaba Dios para que hiciera la obra antes del diluvio. Enoc vivía en el campo,
se ponía en comunión con Dios en el campo, en medio de la naturaleza. Y cuando era necesario, él viajaba hacia la ciudad y predicaba y se llevaba a algunos discípulos al campo. Muy pocos, pero se llevaba. Eso es lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas. Léanlo, es hermoso. Pero esa es la obra que hace el Señor, con gente que tiene que sacar del campo y traerla a la ciudad, porque en el campo es donde se encuentran con Dios. En este hermoso lugar que nos han cedido, ¿qué cosa de la creación de Dios pueden ver a su alrededor? El agua. El agua del bidón. Es lo único que yo veo. Todo lo demás son sillas, aparatos, luces, todo lo hizo el hombre. Cuando nos rodeamos de las creaciones del hombre, ¿a quién terminaremos honrando? Cuando nos rodeamos de la creación de Dios, nos damos cuenta quién es el Señor nuestro Dios. Se los dice alguien que tiene 1 hectárea de parque que cortar el césped. Últimamente, con las lluvias y la humedad, crece permanentemente. Pero soy feliz haciéndolo con la máquina manual, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, mientras mi columna dice ¡basta! Ida y vuelta. Aprovecho para orar, aprovecho para pensar, ¿qué le voy a predicar a mis hermanos el sábado 27 cuando vaya? Señor, dime qué les voy a predicar. ¿Qué quieres tú que ellos sepan? Mientras miro a las garzas moras volando, mientras miro a otros animales, escucho los pájaros, me pica alguna abeja, varios mosquitos. Pero la creación del Señor es maravillosa porque nos acerca a Él. Yo no veo muchas cosas hechas por los hombres así. Y cuando baja el sol, los colores que adquiere el horizonte son maravillosos. Ya me cansé, ya no saco más fotos, me cansé de sacar fotos de puestas de sol. Son maravillosas. Experiméntenlo. Es lo único que puedo decirles para terminar. Experimenten al Dios de la creación. Él está esperando que ustedes lo hagan. Quiere hablar a vuestro corazón y a vuestra mente. Pónganlo a prueba. Cuando Dios me dijo, Daniel, vas a dejar esto y te vas a ir al campo a vivir con tu familia, yo dije, no, Señor, ¿por qué? ¿Acaso no te das cuenta que mi agenda está llena de predicaciones todos los sábados? Que voy a 4 iglesias por sábado a predicar, a la mañana 2 y a la tarde 2 o 3. ¿No te das cuenta la obra que estoy haciendo? Sí, pero yo puedo levantar a otros. No eres tan especial. Pero tu familia sí lo es. Tus hijos todavía son pequeños. Y quiero que los críes en el campo. No en un lecho. Bueno, sí, un lecho de rosas. Fue porque tenía bastantes espinas. Así que fue un lecho de rosas. Con muchas espinas que hubo que atravesar durante 24 años. Hace 24 años que estamos allá. No me arrepiento. Me dolió mucho tomar la decisión al principio. Trabajaba bien, ganaba muchísimo dinero y nunca más volví a ganar lo que ganaba en aquel momento. Nunca más. Pero el Señor dijo, no importa. Los que se quedaron acá tampoco se volvieron millonarios, pero perdieron a sus hijos. Muchos, sus hijos no están en la iglesia, sus hijos están en el mundo. Y ruego y oro por esos niños, ya no tan niños, para que vuelvan al redil, antes de que sea demasiado tarde. Ustedes también están en mis oraciones. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por haber venido de tan lejos para estar aquí con nosotros
en este sábado, caluroso sábado. Amén. Gracias.